vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con las funciones. Las funciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por un número real, se pueden multiplicar entre sí, se pueden dividir, siempre que la función que vamos del denominador no sea la función cero, claro, entonces estaría dividiendo por cero todo. Entonces veis que todas las funciones se pueden admiten todo tipo de operaciones, o casi todas las operaciones, y con sus propiedades, por supuesto, propiedades conmutativas respecto del producto y de la suma, que son las dos operaciones importantes. Admite la propiedad conmutativa, distributiva, asociativa, tiene elemento neutro, tiene elemento simétrico, en fin, todas las propiedades las admiten las operaciones con funciones. Es muy fácil sumar funciones cuando conoces la forma analítica de la función. No tienes más que sumar, multiplicar o dividir, no tienes más que coger, vamos a hacer ahora mismo, y sumar, simplificar un poquito. ¿Cuál sería el concepto realmente de sumar funciones desde el punto de vista gráfico? Desde el punto de vista gráfico, imaginaros que tenéis dos funciones. Una función va a ser esta, una recta, por ejemplo. Esto voy a llamar f de x. Y otra función va a ser esta, una parábola, g de x. Entonces el concepto de sumar las dos funciones, vamos a llamar h de x a la suma, que podría ser lo mismo que sumar, podría yo multiplicarlas, restarlas, hacer con ellas lo que dividirlas, cualquier tipo de operación. Consisto lo siguiente: si yo cojo un valor cualquiera de x, le voy a llamar x1, el valor que tomo la función aquí sería f, este sería g de x1, y en esta otra tomaría este valor que sería f de x1. La suma de este punto con este punto de esta función me daría ese punto, por ejemplo. Y con otro punto x sub 2, pues haría lo mismo. Aquí valdría la función g esto, la función f vale esto, la suma de las dos me daría esto. Bueno, no me daría aquí abajo, me daría más abajo, aquí. Si voy haciendo esto punto por punto, pues me sale una nueva función, que sería la función suma de las dos. Así que el concepto es muy sencillo. Sería sumar punto a punto cada punto de cada función con cada punto correspondiente de la otra función para obtener el nuevo punto de la función suma. Por lo tanto, lo mismo sería para el producto. Lo que pasa es que en vez de coger los puntos, lo que valen los puntos ahí, en vez de sumarlo, lo multiplicaríamos o lo dividiríamos y obtendríamos una nueva función, una nueva curva. Pero vamos a ver desde el punto de vista analítico cómo sería la suma, la multiplicación o la división de funciones y qué ocurre con sus dominios, qué ocurre si les afecta o no. Lo vamos a hacer con el ejemplo que viene aquí en el libro. En el libro tenéis un ejemplo. Te dan dos funciones, una función parabólica, otra función parabólica, una parábola, otra parábola y una constante que es k igual a 3. Vale. Aquí te proponen una serie de operaciones con ellas. Una resta, el producto de g por k, la función con una constante, un producto de dos funciones y un cociente de dos funciones. Vamos a hacer el producto y la división para que veáis lo que ocurre. Entonces tenemos la función f, que va a ser x al cuadrado menos 2x más 4, y la función g, que es x al cuadrado menos 9. Vamos a empezar haciendo el producto de las dos. El producto de las dos lo vamos a llamar pues h de x, ¿vale? Así que h de x sería coger la primera función, que es la f, y multiplicarla por la función g. Hacemos todos los productos uno por uno, todo por todo, y al final simplificado quedaría una cosa así: x a la cuarta menos 2x al cubo más 5x al cuadrado más 18x menos 36. Hemos obtenido una función de cuarto grado, polinómica de cuarto grado. Bien, el dominio de la función f de x, como es una parábola, es un polinomio de segundo grado, es todo r. El dominio de la función g de x, que es también una parábola, es un polinomio de segundo grado, también es todo r. El dominio de la función h de x es también un polinomio que está de cuarto grado, pero su dominio es todo r. ¿Veis? No ha cambiado, no ha pasado nada. Pero veamos a ver qué pasa si la dividimos. Voy a coger la función, lo voy a llamar f, g, h, y j de x. Y vamos a dividir la función f entre la función g. Luego sería x al cuadrado menos 2x más 4 partido de x al cuadrado menos 9. Si se pudiera simplificar, se simplifica, pero en este caso no podemos hacer más. Ya está. Esa sería la nueva función, cociente de dos funciones.
Vamos a ver cuál sería el dominio ahora. El dominio ahora no es todo R, porque es una fracción, es una función racional y por lo tanto hay que estudiar dónde el denominador se hace cero, ¿verdad? Estudiamos dónde se hace cero el denominador y me queda que sería más menos la raíz cuadrada de 9 más menos 3. Vale, pues el dominio de esta función, j de x, sería todo R menos estos dos puntos que nos darían problemas, más menos 3. Pueden poner así juntos los dos si queréis. Pues ya está, ¿veis? Al dividir las dos funciones, ahora el dominio no es todo R, ha cambiado. Por lo tanto, el dominio, cuando tú multiplicas funciones, divides, puede ocurrir muchas cosas. Puede que aumente, que disminuya el dominio, puede ser el mismo, puede ser una intersección de los dos dominios, en fin, se pueden dar muchas, hay que estudiarlo para ver lo que ocurre. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería lo que se llama operaciones con funciones. Ya os digo que admiten todas las propiedades, se pueden multiplicar la propiedad asociativa, conmutativa, distributiva, pero vamos a ver una nueva operación que solamente tienen las funciones. Aparte de estas operaciones, lo que se llama la composición de funciones. Aquí lo tenéis en el apartado 8.1. Es una nueva operación que solamente sirve para funciones. ¿Y qué es componer una función? Antes de nada vamos a ver lo que son las funciones simples. Funciones que no dependen más que de la x. Y son las más sencillas y que después vamos a estudiar más adelante. Las funciones más simples serían, por ejemplo, una función polinómica. Pues ahí tenéis la función f de x igual a x. Otra función, pues x al cuadrado o x al cubo, si queréis. Esas son funciones sencillas. Otra función simple sería seno de x. Otra función sería la función 2 elevado a x. Otra función podría ser sencilla o simple, logaritmo en base 10 de x. Otra podría ser tangente de x. Otra podría ser logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Otra función podría ser la raíz cuadrada de x. Todas estas son funciones sencillas. Daros cuenta que todas dependen de x. Le metes aquí el valor a la x y haces la operación x al cubo. Aquí hago seno a la x. Aquí cojo x y hago 2 elevado a lo que salga. El logaritmo de x, tangente de x. Siempre se lee de x, si os dais cuenta. Raíz cuadrada de x, logaritmo de x. Son funciones sencillas y simples. ¿Qué pasa si yo ahora tengo una función como esta? Por ejemplo, x al cubo más 5x. Bueno, pues esta función es una función realmente que se obtiene como suma de dos funciones. Una función simple que sería x al cubo y otra función simple que sería x pero multiplicada por una constante, 5x. ¿Veis? Es una suma de dos funciones. Y si tengo una cosa como esta, ¿qué sería? X al cuadrado más 4 partido de x al cubo más 2x. Bueno, pues eso es un cociente de dos funciones, una función polinómica, otra función polinómica. Esta función a su vez es una suma de dos funciones, la función x al cuadrado que es sencilla, la función constante que no lo he puesto aquí antes, una función constante, por ejemplo, f de x igual a 5 es una constante. Esto sería también una suma de dos funciones, la función x al cubo con la función x multiplicada por 2. Por tanto, es un cociente y una suma de funciones. Otra función, por ejemplo, x al cuadrado por la raíz cuadrada de x. O sea, tengo aquí una función simple multiplicada por otra función simple que es raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Estas son funciones que se obtienen con operaciones de estas funciones simples. Pero hay otra forma más de trabajar, que es lo que se llama la composición de funciones, y consiste en lo siguiente. Ahora vamos a tener funciones que no dependen de la x, van a depender de otra función. Es decir, son funciones que no toman los valores de x, sino de otra función, que incluso después esa función podría tomarlos de otra y a su vez de otra, más o menos como las muñecas esas, las katiuskas esas, ¿cómo se llaman? Las rusas, una que van dentro de la otra, metidas, encajadas, pues sería algo parecido. Son funciones que van dentro de otra función y dentro de otra va otra y otra de otra, entonces van tomando los valores de una, van dándoselo a la siguiente. Más o menos la idea la tenéis aquí en el libro, mirad. Esta sería nuestra función compuesta, en este caso, se llaman funciones compuestas. Esta es la función h, que es la raíz cuadrada, ¿veis? Una función simple, raíz cuadrada de x, pero no es de x, es de 2x más 1, o sea, de otra función. ¿Veis? Es una función que va metida dentro de la otra función. La función simple sería raíz cuadrada de x. Pero al meterle aquí ahora 2x más 1, le estoy metiendo aquí dentro otra función. No depende de x, sino de 2x más 1. Mirad cómo sería entonces en este caso. Si yo tuviera que darle valores a esta función, a la x, yo diría, bueno,
lo primero que tengo que hacer es esta operación de aquí dentro, 2x más 1. Es decir, si yo, aquí tenéis el conjunto de las x, esta sería nuestra primera función, ¿veis? F de x igual a 2x más 1, y esta función daría los valores en la siguiente, que es la raíz cuadrada de 2x más 1, de ahí, de esta de aquí, y es esto. Por lo tanto, si a x le doy 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, me daría 1, y ahora tengo que hacer la raíz cuadrada de 1, que me daría 1, ¿veis? Si fuera el 4, si meto 4, 4 por 2, 8, más 1, 9, me daría 9, y ahora le tengo que hacer a esto la raíz cuadrada, ¿veis? La i, esta es la i, este es el conjunto i, le hago la raíz cuadrada de 9, me daría 3, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tengo que hacerle la función no toma valores de aquí directamente, los toma de aquí, que han pasado antes, que han venido antes de aquí, ¿de acuerdo? Entonces es una función que depende de otra función. Y se escribe de la siguiente forma. La composición, como símbolo para la operación composición, se utiliza un cerito pequeño. Entonces se escribe así. Esta es la forma de operar, de componer dos funciones. Se lee así. F compuesto con G. Se lee primero la función que actúa primero sobre la X, la que está más cerca, y después la G. Esto también lo podéis encontrar de esta forma escrito. Es lo mismo, ¿eh? De las dos formas se puede escribir. Aunque este es el símbolo natural de la composición. Un cero, como un cerito pequeño. ¿De acuerdo? Y si yo quisiera componer al revés, pues sería así. Y hay que leerlo así. G compuesto con F. ¿De acuerdo? Sería F de G de X. ¿De acuerdo? Esta es la forma de componer. Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo se componen funciones. ¿De acuerdo? Y qué pasa con los dominios. ¿Y qué pasa con una cosa muy importante? Si yo compongo de esta forma o compongo de esta, ¿sale lo mismo? La respuesta va a ser que no, porque esta nueva operación que estamos viendo no tiene la propiedad conmutativa. Al contrario que la suma, el producto de funciones tenía la propiedad conmutativa, este no tiene. Vamos a ver qué pasaría con esto. Mirad, tengo aquí dos funciones en este ejemplo, x al cuadrado más 2x y la función seno de x. Y las vamos a componer. Vamos a hacer f compuesto con g y g compuesto con f. Vamos a empezar con el primero. Así. F compuesto con g. Esto lo ponemos por comodidad de esta forma mejor. Así. Bien, esto vamos a componer la función f con la g. Significa que la g va a tomar los valores de la función f. Así que esta función la vamos a meter aquí. Me quedaría así. Así. Y esta función g de x, que depende de x, ¿veis? Ahora ya no depende de x, ahora depende de x al cuadrado más 2x. Así que esto lo tengo que sustituir en todas las x que encuentre en la función. Así que sería seno de x al cuadrado más 2x. Quitáis todas las x que tiene la función g, las quitáis todas y las sustituís por esta nueva variable que es esta función, la función f. Esta sería la función f compuesta con g, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a componer la función g con f. Sería f de g de x, que sería f, esta es la función g, la meto aquí, seno de x. Ya no me voy a la función f y donde hay una x las quito todas y las sustituyo. ¿Ves que aquí hay x? Pues ahora si aquí hay un seno de x, quito todas las x y las sustituyo por seno de x. Luego sería seno de x al cuadrado más 2 por el seno de x. Si os dais cuenta, no son la misma función. No tienen la propiedad conmutativa. Este es el seno de un ángulo x al cuadrado más 2x, que sabéis lo que valdrá, y esto es el seno de x al cuadrado, o seno cuadrado, también se puede poner así, seno cuadrado de x, más 2x, más 2 veces el seno de x. Son dos funciones totalmente distintas. Por lo tanto, la composición no tiene propiedad conmutativa. Muy bien, pues esta sería la composición de funciones, es meter una función dentro de la otra. De hecho, podéis encontrar funciones que están dentro de una función, que están dentro de otra, que están dentro de otra. Pongo un ejemplo. Esta función tendría un montón de ellas. Mirad, 2 elevado a la raíz cuadrada del seno de x al cubo. Aquí tengo. Se leen siempre de dentro hacia afuera. Mirad, cuando yo le doy un valor, pues según le vas dando valores a la x, si le doy un valor a la x, lo primero que tengo que hacer es x al cubo. Ahí tendría mi primera función. Después le tengo que hacer el seno a este número que ha salido aquí. Esa sería mi segunda función. Después tengo que hacer la raíz cuadrada. Esa sería la tercera función. Y lo último que tengo que hacer es 2 elevado a lo que salga ahí. Sería la cuarta función. Estas son 4 funciones, una dentro de otra. ¿De acuerdo? Entonces sería la primera, x al cubo,
bueno, perdón, aquí no, esto sería x al cubo, el siguiente sería hacer el seno de x al cubo, el siguiente sería hacer la raíz cuadrada al seno de x al cubo, y ya la última sería hacer esto. ¿Veis? Entonces tengo una, otra. Cuando yo le dé aquí un valor a la x, realmente puedo saltar de esta aquí. Esta sería la función esta que hay aquí, la función compuesta, ¿vale? Pero yo tengo que pasar por todas estas antes, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama la composición. No es ni un producto ni una división, aunque parezca, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, esto es un producto de dos funciones, mientras que esto es una composición de funciones. ¿No veis la diferencia? Aquí es un producto, la función seno de x el seno lleva su x, la raíz cuadrada lleva su x, y aquí no, el seno no lleva nada, el seno depende de lo que valga la raíz cuadrada de x, va dentro de, el seno va dentro de el raíz cuadrada de x va dentro del seno, ¿de acuerdo? Es una función compuesta, dentro de la otra. Muy importante que cojáis este concepto, porque sobre todo en bachillerato, cuando lleguemos a las derivadas, las funciones compuestas se derivan de una forma especial distinta que las funciones sencillas, tienen otra técnica distinta. Y por supuesto, las operaciones con funciones, producto, división, se operan de una forma distinta que las compuestas. Así que todo esto hay que tener mucho. Quiero decir con esto que esto se deriva de una forma y esto se tiene que derivar de otra forma distinta. Si no soy capaz de distinguirlo, pues vamos a tener problemas. Muy bien, vamos a acabar entonces